Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios en este 10 de noviembre. Qué gusto que usted nos pueda acompañar en un nuevo viernes de análisis político para poder tocar esos temas tan importantes que están aconteciendo en nuestra nación o que tienen que ver con nuestra nación. Para estas circunstancias, en la semana no se ha dejado de hablar de la inscripción oficial al Tribunal Supremo Electoral de la fórmula de Nuevas Ideas y que el tribunal, precisamente, avalara la candidatura y, como dicen algunos magistrados, cumplía con todas las de la ley. Eso ha causado polémica y además, damas y caballeros, ha sido capturado el pandillero conocido como el Croc. Hay diversos comentarios, en todos los medios se está opinando sobre si realmente las autoridades sabían que estaba afuera o a dónde se crea el discurso cuando mencionaron que estaba capturado en Zacatecoluca. Y sin más, con nuestros invitados estelares, Ronald Umaña y Marvin Aguilar. ¿Qué tal, Ronald? Muy buenas noches, caballero. Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con mi diputado de San Miguel, Marvin Aguilar Umaña, ¿verdad? Y es un gusto estar con ustedes en su casa, por supuesto. Encantado, Ronald. ¿Qué tal, Marvin? Muy buenas noches. Qué gusto que nos esté acompañando. Gracias, un gusto y un saludo a la audiencia de Canal 8. Bueno, no hagamos esperar más a nuestra audiencia para ir con ese primer tema, para entrar en materia con respecto a los dimes y diretes y a los diversos comentarios y criterios en torno al Tribunal Supremo Electoral y a la confirmación de la candidatura del presidente Bukele junto a Félix Ulloa. Los magistrados dicen, mire, aquí el presidente no está violando ningún artículo de la Constitución, va con todas las de la ley y oficialmente ya puede competir. Ronald, por favor, ¿qué comentarios merece? Bueno, ¿Cumple o no cumple? Los magistrados sinvergüenza, los cuatro, porque los cuatro saben que no cumple. Los cuatro saben y lo han manifestado privadamente que no cumple, ¿verdad? O sea, y lo sabemos nosotros, lo sabe todo el mundo, pues. ¿Quién no va a ver que la candidatura de Bukele es ilegal, es inconstitucional, es inmoral? O sea que aquí van a ver, ¿cuántos dijo el tribunal? 6 candidaturas, ¿verdad? De los cuales 5 legales y 1 ilegal. El ilegal es Bukele. ¿Qué pasaría si ganara el ilegal? Tendríamos un presidente ilegal, ¿verdad? Inconstitucional, dictador. Y 5 candidatos legales. Habría que empezar a analizar esa situación de las posiciones. ¿Usted se lo esperaba, Ronald? Sí, yo lo sabía. Sí, los 4 magistrados desde un avión van y te dan cuenta que eran unos vendidos, los 4. Y hoy salen con un cinismo que no les cabe. Yo anoche tuve un programa con un gran constitucionalista, Enrique Anaya. Yo le preguntaba que cuál era el delito que habían cometido por la inscripción de Nayib Bukele, porque es que a estos habrá que acusarlos en su momento, en el momento oportuno, habrá que llevarlos a los tribunales. Pero entonces me explicaba el doctor Enrique Anaya de que va más allá de los 4 magistrados. ¿Qué te trata de esto? El delito es una conspiración para cometer el delito de la inscripción de Bukele, que es donde se rompe la Constitución. Entonces es una conspiración que arranca el 1 de mayo con la destitución de la Sala de lo Constitucional, con el golpe de Estado, o sea que están involucrados todos los diputados que votaron. Allí arranca la conspiración, ¿verdad? Y después sigue, pasa por el presidente Bukele, por el vicepresidente Ulloa, por Xavi Sabla del partido, que es el que firma, pasa por los 4 magistrados que votaron a favor, por supuesto. Entonces, toda una conspiración para cometer un delito. Esa es la figura. Quiero decirte que me pareció fabulosa. Yo andaba buscando, bueno, yo no soy abogado, pues, por suerte,
Entonces andaba buscando cuáles eran los delitos que habían cometido, pero ahí me lo encerró el doctor Anaya. Todo es una conspiración para cometer un delito, ¿verdad? Que arranca ese 1 de mayo con todos los diputados que votaron, los de la bancada hacían más los chingastes que tienen alrededor, y camina y pasa por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces no se salvan ni se van a escapar. Tarde o temprano llegarán a la justicia, señores, porque lo que han hecho es algo insólito. En la historia de este país, 90 años después, casi un siglo, pasamos sin una reelección forzada, fraudulenta. 90 años después lo vuelven a hacer. Eso no se va a quedar así, caballeros. Marvin, usted comparte la idea que me está mencionando Ronald sobre que es una conspiración. Bueno, lo que sucede es que ya es un hecho establecido. Él ya fue aceptada su candidatura, va a participar. Y yo creería que... Pero el hecho de ser un hecho no le quita que es conspiración para cometer el delito. No, bueno, pero lo que sucede es que veamos la historia. Bien, como dice usted, hace 90 años pasó exactamente lo mismo. La juventud, fíjate, en aquel momento apoyó al general Maximiliano Hernández Martínez, a tal punto en su reelección que se discutía que no era constitucional. Luego después la votación siguiente de su reelección le dan la mayoría absoluta. La asamblea tenía 43 diputados y Pro Patria, el partido del general, ganó 43 diputados. Lo que sucede es que acababa de pasar lo de 1932 y entonces él planteó el hecho de que había derrotado a los comunistas. Ahí entonces, como hoy dicen que han derrotado a las pandillas. Había habido una masacre relativamente. Aquel no construyó el Secot. Aquel fusiló 10,000 personas en las cifras más... De que aquel no negoció con pandillas. Sí, de un solo. Entonces, ese fusilamiento de 10,000 personas, que hay que aclarar algo, hay un libro... No estamos hablando de... A ver, ustedes mencionan 10,000, aunque algunos historiadores plantean 30,000 personas. Lo que sucede es que hay una tergiversación en las cifras y el estudio más cercano a la realidad es el que ha hecho este investigador estadounidense Anderson en su libro 1932, que yo recomiendo que se lea. Entonces la cifra más cercana a la realidad es 10,000 personas. Porque si hubieran sido 30,000 o 40,000, como dicen algunos, pues eso significara que pueblos enteros habían desaparecido, ¿verdad? Teniendo en cuenta la población de aquella época. Sí. Y eso no pasó. Entonces, sí, la cifra más adecuada, estamos hablando de 10,000 personas. Con Bukele. No, lo que sucede es que esa masacre que detuvo a los comunistas generó una especie de seguridad en la población. El fraude que hicieron, claro, hombre, que hubo fraude. Y él también se aplicó una especie de orden, no sé si usted todavía recuerda, en el sentido de la historia, no de que lo haya vivido, sobre la llamada de manera popular ley fuga. Sí. Que era que la guardia te ordenaba detenerte y si tú no te detenías te disparaban y te mataban. Entonces, o sea, no era ninguna advertencia, solo... Claro, o sea, tú tenías que detenerte porque si no tenías nada que ver, pues vos te quedabas ahí pues para aclarar la cosa. Era que si salías huyendo, era porque algo tenías. Entonces, si te mataban en ese ínterin, pues no había problema porque por algo es que corriste, ¿verdad? Asumir entonces que automáticamente usted era delincuente. Sí, claro. Entonces, ese sistema podría ser represivo que se instaló. El terrorismo de Estado, claro, igual que el terrorismo de Estado que tenemos ahora. Estamos hablando de 1934, ¿verdad? Que de alguna manera, pues digamos, ¿verdad? Eran violaciones a los derechos humanos, claro, pero jamás
se investigó eso, si se fija, pasaron Sí, 90 años. la cuestión de los derechos humanos en aquel tiempo no era tan, no digamos, estaba tan en boga exacto. como ahora. Entonces Martínez generó todo un ambiente de estabilidad en el país porque también él renunció a la deuda externa en seguirse endeudando más. Pagó la deuda externa. La pagó que la había dejado a la dinastía Meléndez Quiñones, vea, que había endeudado al país de forma, vea, Igual que ahora. exagerada, exactamente. Entonces él generó todo eso. Pero al final, en 1944, cuando él iba por el tercer mandato, ya hecho de forma bien chapucera, porque adelanta las elecciones, en secreto la Asamblea Legislativa lo nombra presidente en la noche, adelanta la toma de posesión, y eso es lo que hace estallar el descontento. O sea, todo lo estaba, ya el tercer mandato, aquella popularidad del primer mandato no existía, había un descontento, y si bien hubo represión en el campo, no fue el campo el que se levantó porque estaba asustado por los 10,000 muertos que habían ocurrido antes. Quienes se levantaron fueron las ciudades. San Salvador se levanta y hace una huelga de brazos caídos de 3 días que lo obliga a él a dimitir. Aquella situación obligó a dispararle a la gente. Sí, pero ¿qué tiene no que había- ver eso con Bukele? No, que tiene que ver de que la situación, o usted ya está también en contra de la historia, que ya me va a decir que para qué hablamos de historia. Pero tenés que ser objetivo. No, estamos aterrizando. Significa que al final siempre todos los intentos de reelección, vea, terminaron mal en el país. Aquella popularidad terminó desgastándose y él tuvo que salir huyendo del país, entregando la presidencia. Quien la asume fue por 6 meses su ministro de la Defensa, Osmín Aguirre y Salinas, Aguirre. y después viene un proceso de cárcel para todos, incluyendo a Osmín Aguirre y Salinas, por corrupción durante sus, ¿cuántos fueron? 13 años. 13 ¿verdad? años. 13 años de presidencia. Entonces, un montón de casos de corrupción que a partir de todo eso se instaló en el imaginario político salvadoreño que sí podía haber dictadura de partido, pero no de persona. ¿Ve? Entonces, 90 años después vemos de que va a haber una reelección continua y nada nos asegura, Inconstitucional. y nada nos asegura que va a haber una tercera O una cuarta. reelección. Que no habrá una tercera elección. Sí, nada, no sabemos. La sentencia de la O sala, sea, vamos a ver, lo más seguro es que Bukele va a querer ir A una tercera. cambiar la constitución Exacto. hoy, después que ganen los diputados, y ratificarla en la próxima. Correcto. Y recetarse unos 2 o 3 periodos más y después dejárselos para su hermano, para su hija. O sea, eso es al menos la pretensión de este gobierno. ¿Cuál va a ser la realidad? Una Esa es dinastía. otra cosa. Una dinastía, claro. lo que sucede es que el problema es que se abre esa posibilidad. Claro. Y ya pasó, como lo hemos dicho aquí en este programa, con la dinastía Meléndez Quiñones, que estuvo en el poder 17 años. Una familia. Entonces, en ese sentido, la sentencia dice que no se podría un tercer mandato, pero ya no se haría, como bien establece Ronald Umaña. Esta asamblea, antes de entregar el poder, podría reformar la Constitución, y la siguiente, que entraría en mayo del próximo año, Ellos mismos, se supone. Ratificarla. la reforma que se ha hecho. Pero eso va a depender del resultado electoral. Sí. Y yo aquí creo que, por ejemplo, quienes seamos candidatos, y esto es importante, mire, Ronald, usted que está en la sociedad civil, quienes vayamos de candidatos a la Asamblea Legislativa, debemos de sentar posición si vamos a reformar la Constitución o no la vamos a reformar. Claro. Porque el problema que pasa, creo yo no veo ningún, por ejemplo, usted y yo hemos estado de cerca de esa reforma o propuesta de reforma que hizo Félix Ulloa. Sí, En yo un la vi. momento usted incluso avaló ciertos Sí, aspectos de la sí. reforma. Yo estoy de acuerdo con ciertas reformas que Sí. planteó ahí Félix. Si esta asamblea reforma la Constitución, yo estaría de acuerdo en ratificar las reformas tal cual las presentó Félix, ¿verdad? Las que hemos hablado. Si usted se acuerda, en aquella
no iba la reelección No inmediata. iba a reelección. Entonces yo Es estoy... que en aquel tiempo aquel Félix Ulloa no aceptaba reelección. La cuestión es de que yo estoy de acuerdo que, y usted estará de acuerdo conmigo, que la Constitución actual necesita reformarse en muchos aspectos. En varios En aspectos. muchos aspectos. Va, perfecto. Entonces, si esas reformas se van a cometer en esta asamblea, yo estoy dispuesto a ratificar esas reformas. Entonces, pero creo que debemos de decírselo a la gente en campaña. No puede ser que yo no mencione nada de la reforma de la Constitución y acabemos ratificando una reforma que no le hemos prometido a la gente. La gente tiene que saber que si va a votar por nosotros es porque vamos a ratificar o no vamos a ratificar una reforma a la Constitución que incluya la reelección inmediata. Sí, porque aquella no incluía reelección. Sí, exacto. Entonces, eso tenemos que decirlo en campaña, ¿verdad? Ya sea que la vamos a apoyar o que no la vamos a apoyar. Bueno, vámonos a la primera pausa comercial y regresamos aquí en Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Criterios. Y es que se siguen comentando sobre si, por ejemplo, la decisión del magistrado Julio Olivo, del Tribunal Supremo Electoral, de abstenerse, fue la decisión correcta o simplemente fue un desacierto. Por favor, Ronald O'Malley. Mira, con respecto al magistrado Olivo, quien se había ganado toda mi admiración por la posición correcta que trajo, yo creo que él debió haber votado en contra y no abstenerse. Porque él traía una ¿Por posición... haber tenido temor, Ronald? Sí, pero es que si tenés temor no te metas a ningún cargo público. ¿Me entendés? Porque qué bueno que vos ibas a recibir el cheque todos los meses. Me imagino que un magistrado han de ganar unos 8,000 pesos, ¿verdad? Mensuales. Más gasolina, carro, motorista, guardaespaldas y todo lo que querás. Ahí sí está bien cobrar, pero y a la hora que te toca cumplir con tu deber, vas a estar con tibiezas, vas a estar con temor, con miedo. No, es que si tenés miedo no aceptes el cargo, ¿verdad? Por lo tanto, debió haber votado en contra y no abstención. Esa es una cobardía al final de... Y lo peor es que lo hace al final del camino. Si iba bien, hombre Olivo, iba bien, debió haber terminado bien esto. Es una lástima. Yo creo que Ronald está siendo injusto con el magistrado ¿Por Olivo. qué? Vamos a ver, mire. Julio Olivo no es demonio de mi devoción. En ese sentido, yo creo y comprendo su posición a la hora de votar. Disculpe, porque no sé si le molesta la cuestión histórica. Ay, ¿qué me vas a acusar de que yo no soy historiador? No soy historiador, pero me encanta la historia. No la y la repudia, defiendo. no la repudia. No, hombre. No, Entonces no. me voy a auxiliar Si de lo la que la historia. repudian son los antropólogos. Vale, me voy a auxiliar de la historia para justificar la votación que ha hecho o la posición que agarra el magistrado Olivo y que por lo tanto yo considero que usted está siendo injusto con exigirle eso de sí o no, a favor o en contra, porque eso es bien típico Es decir, de las que solo sociedades puede del blanco tercer y negro, mundo. pero no grises. Se llama maniqueísmo, ¿no? En el término que o estás en contra o estás a favor. ¿Están conmigo ¿No? o están contra mí? En medio hay una gran tonalidad de grises en las cuales el ser humano puede navegar. Fíjense bien, David Ben Gurión. Ajá. En la Palestina judía, durante la Segunda Guerra Mundial, tenían un gran problema los judíos para salir de Europa, porque nadie los quería recibir y el único lugar a donde podían ir era la Palestina judía. Todavía no existía el Estado de Israel. Pero eso era un protectorado británico. Winston Churchill crea el Libro Blanco. El Libro Blanco era un mecanismo único que tenían los judíos para salir de Europa, de la Europa nazi.
Sí. que era que solo podían salir hacia la Palestina judía los judíos que tuvieran dinero. Entonces un montón de judíos no podían salir de Europa porque no tenían dinero. Y con eso Inglaterra los estaba condenando a ser carne de cañón del muerte. A la muerte. Y así murieron varios. Sí. Entonces Ben Gurión sale de Polonia, él ahí había nacido, y él logra salir a la Palestina judía. Y forman el Estado, poco a poco eran como las simientes del Estado de Israel, y deciden, fíjense bien, en aquel momento, aún con el libro blanco vigente, que muchachos judíos se enlistaran en el ejército británico para ir a luchar contra el nazismo. Entonces le preguntan, pero Ben Gurión, ¿qué estás haciendo? Si los británicos están dejando morir judíos y estás metiendo jóvenes judíos al ejército. Y les dice, vamos a luchar junto a los británicos contra el nazismo como si no hubiera libro blanco. Y vamos a luchar contra el libro blanco como si no hubiera guerra. Sabia, ¿verdad? Esa palabra de Ben Gurión, en el sentido de que había que irse al punto medio, porque habían situaciones, estaban muriendo judíos por culpa de los británicos, y había que darle jóvenes judíos al ejército británico para luchar contra los nazis, que estaban matando judíos en Europa, que no se podían salir por culpa de los británicos a la Palestina judía. Que no siempre, Ronald, es sí o es no, o estoy a favor o estoy en contra. No siempre. La abstención. Pero en este caso sí la abstención para mí es la forma más inteligente de él de resolver. No, mira, cuando alguien está viendo ¿quién iba a ir a luchar por él si lo meten preso? Entonces que no acepte el cargo. Que renuncie. Que renuncie. Esa era la otra posición, renunciar. Si no tenía el valor de votar en contra, tenía que haber renunciado. Y entonces tendría que renunciar por ética un montón de funcionarios. Todos aquellos funcionarios que no están dispuestos a cumplir con la ley, que renuncien o que no acepten nunca el cargo. No aplicaría para los candidatos a la presidencia que entonces renuncien ya y dejen solo a la fórmula de nuevas ideas. No, porque ese es el único ilegal, el que debería renunciar es él. Pues sí, pero como... Porque es el ilegal, pero, si los otros son legales. Pero es el si que tiene la fuerza. Que gane la presidencia. Pero es el que tiene la fuerza. Y no pero aquí no estamos hablando de la fuerza. No, estamos hablando de la justicia. Tiene el ejército, tiene la policía, tiene los órganos del Estado. No te vuelve asesino. Bueno. No te vuelve justo. Pero es una realidad. Pero no te vuelve justo. Es y una vos y yo realidad. estamos aquí por la política, no, claro, por la justicia. Pero no hay una estamos por realidad. agarrar un fusil y matar a alguien. No, de acuerdo. Ah, bueno. Pero a veces lo que le quiero decir es que frente a esa realidad que es la fuerza que podrá tener quizás por ahora. Así es, exacto. ¿Cómo fue con el nazismo? Sí. ¿Va? ¿Qué pasó después? Los mataron a los nazis. ¿Va? Y lo juzgaron. Sí. Y salió el Estado de Israel. Sí. Por cargo de conciencia de los británicos, de los todo. juicios de Nuremberg. Exactamente. Aquí vamos a hacer los juicios de Chalchuapa y de Tazumán, los vamos a juzgar a todos. Entonces yo creo que lo que debemos de entender es un hecho consumado la candidatura, ¿no? Y que va a participar, y hoy lo que habrá que esperar es si gana en primera vuelta o gana en segunda vuelta. O no gana. O no gana, pues ya es una decisión del pueblo, cual como se ha establecido. Y creería yo... Ahora, yo te digo una cosa, si vamos a segunda vuelta, pierde. Ahora, hay algo que decía Anaya con usted anoche que me pareció interesante. Y que también usted creo que lo dijo en una de las plataformas en la que lo entrevistaron. Es que ustedes están conscientes de que Tribunal Supremo Electoral, Fiscalía, Sala de lo Constitucional van a seguir fallando en la misma línea que lo han venido haciendo. Sí. Pero Anaya decía algo que a mí me parece correcto. Nosotros podemos hoy leer, los que nos dedicamos a estudiar la historia del país, por ejemplo, todo el proceso que pasó con Martínez. Y Anaya lo decía ayer, hemos hecho esto para dejar constancia en la historia que hubo gente que se opuso. ¿Verdad? O sea, nosotros hemos andado dejando toda la documentación en todos lados
a sabiendas Claro. de que nos van a rechazar Y todo. van a ir, me imagino, Vamos a recoger todo a Corte la Comisión Interamericana. Corte claro. Interamericana. Allá sí nos van a hacer caso. que porque es aquí no. vinculante. Claro. Incluso Sí. que es vinculante para El Salvador y que El Salvador podría no obedecerla, digamos, ¿va? Porque la sí. Corte Interamericana va a dar tropa, No, ¿verdad? sí, para que se podría cumpla eso. no obedecer. Pero va a quedar ahí. Queda. Exactamente. Es como cuando estudiamos el caso de la guerra con Honduras, El Salvador, la del 69. Sí. La OEA condenó a El Salvador como Estado agresor. Digan lo que digan, en la historia está que la OEA condenó, o sea, dijo, ustedes, El Salvador, se ha metido a territorio hondureño. Tiene que salirse de ahí y no esté reclamando tierras de que el territorio conquistado en guerra se queda. Devuélvale todas las tierras a Honduras. Y aunque aquí eso pueda parecer antipatriota, porque aquí se suele ensalzar la guerra de las 100 horas que le ganamos a Honduras y que efectivamente nos le metimos, eso no quita que históricamente fue ilegal lo que hicimos. Como también lo fue las reelecciones del general Maximiliano. Como lo es la de Bukele ahorita. Esto en la historia te queda como un intento hasta hoy de dictadura. Para mí quedará en la historia el análisis y el debate jurídico siempre. Y está bien que ustedes lleguen hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque ella sí es vinculante y, y ya tiene antecedentes de meterse en aspectos electorales o de candidaturas, para que quede, es un tribunal arriba del nuestro, que es un tribunal internacional. Además, eso va a dejar desnudo a este gobierno ante las Naciones Unidas, ¿no? Y será la historia, obviamente, la que va a dar su veredicto contundente, inequívoco, como siempre ha sido. Ahora, vos a ver que la historia se escribe todos los días. Es correcto. Ajá, la cotidianidad hace la historia. Pero hay algo importante en esto. Ahora el reto lo tiene, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera, el presidente Bukele. ¿Cómo se supera ese error histórico de que diga la gente, sí, fue inconstitucional, sí se violentó, Eso sí es se amedrentó? insuperable. Queda ahí, pero hay una salvedad, que también la ha pasado a otros países frente a figuras, ¿verdad?, que han tenido ellos, que han cometido grandes violaciones incluso de los derechos humanos, Igual que aquí. pero que han sido perdonados después por su pueblo. Es que este país dejara de ser pobre, que este país efectivamente se convirtiera en Singapur, ¿verdad? Eso es lo que le queda, el reto. No, entonces es mira, la económico. violación de los derechos humanos vos no la vas a poder cubrir con nada. No, Los nunca. asesinatos en las cárceles no se Nunca, cubren. nunca. Las torturas no se cubren. Nunca. Pero le puedo citar un ejemplo en que el pueblo, entendiendo esa realidad de violaciones a los derechos humanos, pero viendo lo que la actual generación está siendo beneficiada por ese mismo gobierno, ha perdonado a ese partido y ha perdonado a esos líderes históricos. China ha sacado de la pobreza a 700 millones de habitantes. Eso, creerá o no, es un gran hito para cualquier gobierno. A pesar de que también los chinos saben que Mao Zedong, con la revolución cultural, mató literalmente y de hambre a 25 millones de personas. ¿Tú crees que los familiares de esas 25 millones de personas han perdonado a los chinos? No. No olvidan eso. Claro. No lo olvidan. Sí, es que vos podés propagandísticamente... Pero aquellos descendientes... pero no, hombre. Vos Ahí están viendo una esa es China una distinta. falacia la No, bueno, tuya. pero esa es una falacia. ¿Pero cuál falacia? No. ¿Dónde Vamos está? a ver. Si vos haces un montón de propaganda como la que hace Bukele. No. Bueno, si es que hay gente que cree que la dictadura no es mala porque Bukele lo dice. Pero eso es cierto, no es cierto. Toda dictadura es mala. Tendrán que vivirlo. Toda dictadura es mala. ¿Tú crees que los chinos, por toda la propaganda que les han dado, van a querer aceptar que no les mataron a sus abuelos? No, a 25 millones. Claro. Es un crimen de lesa humanidad. Ok. Entonces, eso no se perdona. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Por ejemplo, propaganda política. No, de acuerdo, pero en Beijing el mausoleo de Mao sigue ahí. El culpable de los 25 millones. Sí. Ahí en la plaza Tiananmen. Sí. Los jóvenes ya no van a Pero ver. vas a ver cómo viven en China. No. En China están todos claro. con terrorismo de Estado. Pero el gobierno, si bien es cierto, tiene el poder político y ahí ni hay partidos de oposición. No hay. Sí hay una libertad económica.
Sí. Ha equilibrado, ¿me entiende? Usted es así, usted haga pisto, pero no se mete en política. A ver, qué bueno. No, bueno. Usted mate al pueblo y haga pisto pueblo al nombre. Pero no. la gente en No podés cambiar los derechos humanos por dinero. No estoy diciendo que uno esté arriba del otro. Entonces, Pero la gente en China, viendo la prosperidad económica, no le importa ceder derechos políticos. espero que mi pueblo no vaya a querer ceder bajo la teoría Derechos de Marvin, políticos. derechos humanos, por algún bienestar. Espero que Económico. no, menos por propaganda política. No, por propaganda política no, por bienestar económico Bueno, real. aquí lo que hay es propaganda política a través de que la gente está bien. Esa propaganda política se cae Claro, sola, se claro. derrota. Se Y va a el caer. pueblo, así como está, acuérdese, el problema de esas pasiones de que te quiero mucho es que también así de un día para otro te Te odio. odio mucho, Te odio claro, eso ya va a pasar. Bueno, vamos a la pausa comercial. Esto es Criterios. Tal cual es la noticia del momento. Elmer Canales, alias El Croc, ha sido capturado en México y ahora recurre por la justicia norteamericana. Pero esto cae en un debate con respecto a algunos comentarios que se hacían en el año 2021 y el año 2022. Algunos decían que El Croc estaba en Zacatecoluca, pero después algunas investigaciones arrojaron que en efecto vivía en uno de los edificios de la colonia Escalón. Mucho se dijo que los periódicos mentían, que los medios de comunicación estaban intentando inventar una historia totalmente falsa porque él estaba recluido en Zacatecoluca. Ahora que ha sido capturado, muy lejos de acá, ¿cuál será el discurso? O ante los funcionarios, ¿cómo se puede ver esa narrativa y esa nueva captura? Por favor, Ronald Umaña. Fíjate que es bien fácil, hombre, cómo verlo. Son unos mentirosos, todos los de ese gobierno, cínicos. Y hoy quedaron desnudos. ¿Cómo van a justificar que el Croc lo capturaron en México? Hoy lo que Marroquín dijo es cierto cuando él acepta el delito, que él dice que lo fue a sacar a la prisión y lo llevó a Guatemala. Pero ¿quién se lo entregó? ¿Quién es el jefe de los penales aquí? Él tiene que haberlo entregado. ¿Y a él quién le ordenó? O sea que esa gente, espero que ya los hayan capturado, al menos a Marroquín y a Osiris Luna, y les haya comenzado el proceso. A Osiris ¿Verdad? Luna no se le puede capturar porque tiene fuero constitucional, tiene que desaforarlo. Pues que metan ya la desaforación a la asamblea, rápida, así como hicieron con los diputados aquellos que desaforaron, porque o no va a pasar nada. El Croc y Marroquín van a seguir en sus cargos ahí. No, perdón, es Marroquín y Osiris Luna. Bueno, ahí están los audios. Yo me acuerdo cuando yo mencionaba eso, que me decían, presentar las pruebas, presentar. Vaya, y hoy que están las pruebas ahí, ¿qué van a decir todos los youtuberos? El hecho de que en su momento Estados Unidos dijera que no tenían informes de que el Croc siguiera recluido, esa podría ser una prueba. Mira, la prueba más grande es que lo agarraron en México y que Marroquín... Pero era un fuerte indicio, ¿no? ¿Cómo? Pero era un fuerte indicio. Sí, y que además Marroquín había dicho que él lo había sacado. Después la foto que sacaron en el apartamento del Escalón, que dicen que era de un maquillista, de una maquillista, no sé qué. No sé. ¿Verdad? Que ahí sale él con su novia y que después lo llevan a Guatemala. Pero eso es parte de qué? Eso es parte de la negociación que había con las pandillas. ¿Cuáles eran los tratos que había? No extraditarlos, darle buenos tratos en las cárceles. De hecho, les construyeron una nueva. Ahí están los privilegiados, ¿verdad? Darles dinero, rebajarles las penas, creo que eran los 4, a cambio de ya no dejar cadáveres tirados en las calles. Y a raíz de eso aparecieron los 50 cementerios clandestinos, al menos 50 cementerios clandestinos acá.
desde Chachuapa para acá, cosa que se rompe como 3 meses después, cuando hubo el problema con el ministro Villatoro, que capturó a unos que andaban de vacación, unos presos que andaban fuera de la cárcel. Y hubo el montón de asesinatos, 89, si no mal no recuerdo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos van a decir ahora del CROC? ¿Qué va a decir el gobierno? Tenía 40 años para estar en la cárcel, había sido condenado y todavía faltaban otras condenas más. Y decían que no, que ahí estaba, que nosotros éramos unos mentirosos. Bueno, de hecho aquí lo analizamos, Marvin, lo del CROC cuando pasó lo de Marroquín. Y decían que los del Faro eran unos mentirosos y que nosotros también, y que nosotros solo tomábamos información del Faro. ¿Y ahora qué nos van a decir? Ahora, lo importante de todo esto, amigo, usted que nos ve en casa, es que se dé cuenta de algo, que todo está saliendo a la luz y todo lo que hemos dicho en estos 4 años y tanto de este gobierno, es verdad. Este es un gobierno mentiroso y ya no podemos hablar solo lo de la carretera de Los Chorros, el satélite Cuscatlán, la ciudad Bitcoin, el hospital Rosales y tanta mentira que hubo, ¿verdad? Hoy estamos hablando de mentiras palpables como la del CROC, ¿verdad? Violador de derechos humanos, asesino de este pueblo, y ellos lo sacaron y lo llevaron para allá cuando tenía 40 años de cárcel. ¿Qué van a responder a eso? ¿Quiénes son los responsables? ¿Quién dio la orden arriba? ¿Quién fue el que dijo háganlo? Porque no fue Marroquín, tampoco fue Osiris Luna. Hay alguien arriba que manda ahí y ese dio la orden. Entonces, ¿qué? ¿Le van a responder al pueblo hoy o se van a hacer los desentendidos? ¿O nos van a tirar una cortina de humo? ¿O van a empezar a regalar entradas para ir a ver a Miss Universo para que al pueblo se le olvide? ¿Qué van a hacer? Porque yo les digo, miren, ya la noticia del CROC, lo hablábamos con Marvin aquí, ya superó a Miss Universo. O sea que el impacto que esta sociedad ha tenido, esa captura es fuerte. Que no se nos olvide que hay 4 reos más en Nueva York capturados de la talla del CROC. O sea que vamos a tener ya... No. ¿Cuántos hay? No. Él es el primero que capturan, pero lo que sucede es que el FBI sostiene que hay 3 más de la Rampla que deberían de estar presos, pero no están. No, tienen en Nueva York. No. Él es el primero de la Rampla. Tienen otros, bueno, pero sí. del caso de la Rampla, él es el caso primero. de la Rampla es el primero, pero hay 3 más. O sea Es que Estados Unidos ha pedido, ya hay 4. son 12. Ajá. De los pedidos es el primero, pero hay 3 más que Y están... que caen no porque ha sido extraditado. No, los capturan allá, aquel de Hollywood y no sé quién más. Bueno, ¿qué es lo que van a contar ellos? Es que eso es lo importante. ¿Qué va a contar el CROC? Porque ahora que acantó todo. ¿Y los otros? Me gustaría hacer una especie como brevemente de explicación del caso. ¿Por qué es importante? Yo sugeriría, si fuera asesor del gobierno, que se queden callados, que no digan nada. Cualquier cosa que digan va a ser usada en su contra. El problema grave ¿es grave esta captura en México? Por supuesto. Claro. Vamos por partes. Primero, otra vez el jefe de fracción de Nuevas Ideas queda como mentiroso. Él, en una entrevista con Mauricio Maravilla, había dicho que él no tenía por qué hablar porque estaba preso y que si capturaban, él le había hablado con el embajador de México, que se lo iban a mandar para acá si aparecía allá. Fue la misma, Marvin, fue la misma entrevista en la que el jefe de fracción había mencionado que en caso de que este delincuente hubiera huido, había también que capturar a aquellos que lo dejaron Sí, huir. correcto. ¿Sí es en esa? Sí, Exactamente. esa es. La cosa es de que México pudo haberlo mandado a El Salvador, pero México optó por enviarlo a Estados Unidos. Ya eso te está dando el lenguaje diplomático un mensaje. Entonces, nuevamente, el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Cristian Guevara, queda como mentiroso. ¿Verdad? Frente a un tema tan serio. ¿Por qué es serio el tema? Primero,
las grabaciones donde aparece el director de reconstrucción de tejido social fueron auditadas por una empresa experta en esta clase de experticias forenses de audios, acreditada por el FBI para participar en juicios en los Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Los audios que hemos escuchado una y otra vez son reales. No han sido tergiversados, no han sido editados, no han sido hechos por inteligencia artificial. O sea, es decir, son audios reales, auditados por una empresa certificada por el FBI, que es la misma que utilizan en Estados Unidos en los juicios. O sea, está difícil que digas que esos audios son falsos. Sino que se cae la narrativa de que las pruebas han sido fabricadas. Exacto. Si alguien dice que esos audios son falsos, bueno, eso es igual como aquel que encuentra a su pareja que le es infiel en el sofá de su casa y cuando le preguntan ¿y qué hiciste? Dice vendí el sofá. Sí. ¿Verdad? Esa es la solución. Vale, el punto es el siguiente. ¿Por qué es importante la captura del CROC? Porque Estados Unidos, el FBI, le va dando la misma línea que hizo con Juan Orlando Hernández o la misma línea que hizo con los juicios de El Chapo Guzmán, que es capturar a uno que en sede judicial en Nueva York va a decir algo que permite enjuiciar a Carlos Marroquín y a Osiris Luna en otro juicio en Estados Unidos y ellos pues dirán lo que tendrán que decir o no dirán nada para provocar otro juicio. En el caso hondureño, los cachiros, que era el cártel de la droga, en el juicio mencionan a Tony Hernández, hermano del presidente. Esto obliga a un juicio a Tony Hernández. En el juicio de Tony Hernández mencionan al presidente Juan Orlando Hernández y ya está su juicio en Nueva York. El punto es este. El CROC debería de estar preso porque tiene condenas de 40 años. ¿Quién lo sacó? Están los audios que son legítimos, donde hay una persona funcionaria de segundo nivel de este gobierno que confiesa haberlo sacado del país. Luego, están acusados los 12 apóstoles del diablo. Se les conoce a estos 12 miembros de la Ranfla porque son los que están abajo del diablito de Hollywood, que es el jefe de la MS-13. Y pero este es uno de los 12 apóstoles del diablo, el CROC. Entonces es uno de los dirigentes históricos de la MS-13. Es el que había venido siendo el interlocutor en las treguas de Arena y de Funes. Y es también el interlocutor, al parecer, en el pacto que se ha hecho con el gobierno. De eso no hay pruebas. Es decir, ahí están los 3 pactos, según dice. Ojo, de esto último, de pacto con el gobierno Bukele, no hay pruebas. Tenemos que esperar el juicio del CROC, donde él ahí va a decir cómo es que apareció en México. Porque la pena que está enfrentando el CROC es pena de muerte por los delitos que le imputa Estados Unidos. Es terrorismo, es narcotráfico, ¿verdad? Es meter droga a Estados Unidos, es complicado. Entonces los estadounidenses negocian siempre con esta clase de criminales, no es que los dejan libres, sino que no te aplicamos pena de muerte, pero sí cadena perpetua. Y te damos ciertas condiciones en la cárcel para que tu vida, el resto, sea más o menos llevadera. Es el mismo caso con el Chapo Guzmán. Para que caiga alguien más arriba del CROC o alguien importante, hay que juzgar al CROC. El CROC fue capturado hace 2 semanas, pero es hasta esta semana que se hace pública su captura y su extradición a Estados Unidos, no a El Salvador. Pudiendo México enviarlo aquí, decide enviarlo a Estados Unidos. Pero en estas 2 semanas que ha sido capturado, él ya se entrevistó con el FBI. Sí. El FBI sostiene que ha habido un pacto entre el actual gobierno y las pandillas. E identifica, y por eso están en la lista Engels y Magnitsky, Osiris Luna y Carlos Marroquín. Esto puede permitir un juicio a estas 2 personas allá en Estados Unidos después de que se juzgue al CROC. Y ellos pueden pedir después la extradición de estas 2 personas. ¿Se van a enviar estas 2 personas? ¿No se van a enviar estas 2 personas? ¿Les va a dar derrame cerebral a estas personas? Lo más importante es que el pacto, acabarán en el psiquiátrico estas personas. Claro ahora.
Claro, entonces se empieza, lo que sí es grave, Lo que siempre negaron. es que se empieza a construir que la posibilidad, sin pruebas en este momento, porque hay que esperar el juicio del CROC, se empieza a construir la posibilidad que efectivamente hubo un pacto entre la administración actual y las pandillas. Y tras eso va el FBI. Bueno, vámonos a la siguiente pausa comercial y volvemos en Criterios. Continuando con la captura del CROC, ¿cómo deberían reaccionar las distintas autoridades? Por ejemplo, el presidente Bukele ha reaccionado a través de su cuenta de Twitter con un emoji. Pero también se puede leer que otras personas han comentado que si el CROC huyó fue gracias a un juez que, según comentan, era parte de los denominados mismos de siempre. Pero esta narrativa se puede sostener o hay algo más detrás. Por favor, Ronald. Bueno, mira, espero que ese emoji del presidente haya sido un error de dedo, ¿verdad? Porque estar queriendo decir que él ya tenía arreglado conocimiento, que ya sabía, todos sabemos que es mentira, ¿verdad? ¿Qué es lo que debería de hacer un gobierno serio y formal? Decir la verdad, capturar a los que se lo llevaron preso. Cuando hablan del juez, si ese juez fue en el periodo pasado, después lo capturaron y lo condenaron a 40 años. Lo recapturaron. Sí, hombre. Esta administración. Sí, ¿y quién lo fue a sacar a saca atrás? Marroquín, en un carro del gobierno. Lo trajo al Escalón a un apartamento y del Escalón se lo llevaron a Guatemala. Así que aquí está claro, no van a poder tapar el sol con un dedo. Ellos, este gobierno protegió, y eso es parte del pacto. Si eso es lo que nos explicaba el Faro en aquellos años. Lo que pasa es que el fenómeno es el mismo. El Faro denuncia a Arena, ¿y qué dice Arena? Que es mentira, que ellos no están negociando con las pandillas. Después salieron videos hasta entregando pantes de dinero. Funes dijo lo mismo, ¿no? Cuando viene el FMLN, el Faro lo denuncia. Funes salió igual, al principio negando y después diciendo que lo que había era una tregua. Acusaba que el Faro estaba beneficiando a Arena, ¿no? Así es, ¿verdad? Y también lo negaron. Hoy, con nuevas ideas, también se los publican, los descubren, les ponen los audios. ¿Y qué dicen esto? Mentira. Y hoy es verdad. O sea, fue verdad con Arena, fue verdad con el FMLN y es verdad con nuevas ideas. ¿Qué es lo que tienen que hacer en nuevas ideas? Enfrentar la realidad. Están en problemas graves. Es más, el presidente por eso debería de renunciar a su candidatura. Aparte que es inconstitucional la candidatura, ¿verdad? Pero esto no lo debería de dejar, digo, éticamente, pues debería de renunciar. Porque no podría. ¿Cómo vamos a tener a alguien 5 años más ahí? Alguien que deja libres a los delincuentes, a la gente que ha matado al pueblo, a los asesinos del pueblo dejan libres. ¿Eso es un gobierno? No, eso es todo lo contrario. Bueno, sí, según lo que usted está comentando, ¿el pueblo va a comenzar a pedir la destitución de estos 2 funcionarios? Sí, es que el pueblo debe de exigirlo, y no la destitución, el juicio. El juicio. Bueno, ¿y cuántos inocentes no hay presos en las cárceles? Y estos que está confirmado que han cometido ese delito, están en sus cargos bien galán. No se vale, ¿verdad? Si tenés 20,000 inocentes en las cárceles, que no les haces juicio, que les alargas todo, que los torturan y los asesinan allá, y Marroquín, que fue a sacar al CROC en un carro del Estado, se lo lleva al Escalón, del Escalón se lo lleva a la frontera con Guatemala y lo pasa a Guatemala. Entonces, a unos sí, a otros no. ¿Cómo es esto? Porque me explique el gobierno. ¿Es esto justicia? No, señores.
No lo es. Marvin, ¿cómo queda la reputación del sistema de seguridad con esta situación que ha sucedido? Es que vamos a ver, el actual fiscal general de la República ha detenido a un asistente de Osiris Luna precisamente por cobrar, por vender citas a presos que no se pueden hacer, por facilitar incluso salidas de presos, ya sea clínicas, ya sea casas de familiares. O sea, eso, la actual fiscalía ha detenido a un tipo. O sea, hay una red ahí de gente responsable que al parecer puede permitirte recibir visitas si pagas. Y por lo que se ve del CROC, que debería de estar preso, también permiten la salida de presos. Para México, para Guatemala, para donde sea. Y es que el problema es que el FBI señala que no solo es el CROC, que hay 3 pandilleros más importantes de la Rampla que deberían de estar presos y que ellos han verificado en el sistema penitenciario salvadoreño y no están. Nadie quiere que los pandilleros vuelvan a las calles y nadie quiere que ellos vuelvan a tener el control de los territorios. Yo jamás voy a votar porque los pandilleros salgan libres de la cárcel. Gracias por continuar con nosotros. Si es que hemos llegado al final del programa, y no nos vamos sin antes agradecerles a nuestros invitados. Ronald Maña, un placer. Gracias, Fernando, muy amable. Y miren, amigos, ustedes en su casa, si alguno pensaba votar por este candidato ilegal, hoy con lo del CROC, espero que ya no estén pensando en dilapidar su voto. Pasen buenas noches a todos en sus hogares y un saludo aquí a mi diputado de San Miguel, Marvin Aguilar. Marvin Aguilar, encantado. Un saludo a ustedes aquí en el set y también a la gente en Canal 8. Siempre un gusto estar con ustedes. El placer es todo mío. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerden que el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz fin de semana. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.